Hola amigos, bienvenidos. Para esta ocasión vamos con el tema impulso y cantidad de movimiento. Vamos a ver la relación entre estos dos términos, impulso y cantidad de movimiento. Lo primero que hay que decir es que son dos cantidades vectoriales. Están relacionadas en que ambas son vectores. Lo segundo, es importante conocer esta relación ya que así fue como Newton formuló la segunda ley, relacionando el impulso y la cantidad de movimiento. Entonces, en muchas ocasiones hemos hecho esto. Hemos empujado un automóvil, ya sea para prenderlo, como decimos nosotros, prenderlo rodado. ¿Qué hacemos? Aplicamos una fuerza, pero esa fuerza solo la aplicamos durante cierto tiempo, un tiempo muy pequeño, durante unas 10, 15 segundos, para proporcionarle al carro esto, un impulso. Con ese impulso, pues aspiramos que el carro nos pueda prender cuando presenta ciertos problemas de arranque. Otras situaciones, por ejemplo, un golfista. Un golfista tiene la bolita de golf, ¿cierto? Ahí, y la golpea con el palo de golf. Lo que hace es proporcionarle un impulso. Con este impulso aspira a que esta bola vaya y caiga en el agujero indicado. Pero acá se le está proporcionando un impulso a esta pelota. O simplemente cualquier automóvil, el motor lo que genera es impulso para que él se pueda movilizar, para que pueda tener cierta cantidad de movimiento. Entonces vemos que ahí está la relación entre impulso y cantidad de movimiento. Ahora, ¿cómo Newton formuló esa relación? Nosotros conocemos la segunda ley de Newton formulada de la siguiente manera. La conocemos como sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero nosotros sabemos que la aceleración se calcula como el cambio de velocidad con respecto al tiempo, o se define, o la aceleración es cuánto cambia la velocidad en función del tiempo. Por lo tanto, si reemplazamos en esa ecuación nos queda sumatoria de fuerzas igual a la masa, que es un escalar, por la variación de velocidad respecto al tiempo. Ahora fíjense, en el denominador acá nos quedó un intervalo de tiempo, que normalmente es pequeño pero no es cero. Como no es cero, no hay ninguna indeterminación, o sea, podemos pasar esto aquí a multiplicar. Y vamos a tener esta relación. Bueno, y así es como nos queda la relación. Entonces nos queda F por delta de t igual a M por delta de B. Esta parte, de la parte de la izquierda, F por delta de t, esta parte es lo que nosotros llamamos el impulso, porque ya lo hemos dicho intuitivamente, ¿cierto? El impulso es aplicar una fuerza a un objeto durante cierto intervalo de tiempo. Y la parte de la derecha ya la habíamos trabajado, esta la habíamos definido como la cantidad de movimiento, o también la habíamos llamado el momentum. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el impulso es igual a la cantidad de movimiento. Bueno, y con esta sencilla relación que fue como Newton formuló su segunda ley realmente, podemos sacar muchísimos ejercicios, los cuales nos relacionan fuerza, tiempo y velocidad. Ahora, esta deducción de esta ecuación la hago a un nivel básico, pero acá al lado también voy a hacer la deducción de la ecuación ya a un nivel de diferenciales, o sea, de derivadas, la cual va a ser útil para los estudiantes universitarios de ingeniería. Entonces volvemos al principio, que la segunda ley aparece como sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Solo que, como nosotros ya sabemos derivadas, ya sabemos que la aceleración la expresamos como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Que es lo mismo acá, esto es con diferenciales. Esto es con variaciones. Variaciones, estas son infinitesimales, estas son un poquito más grandes. Pero es de acá se pasa acá. Ahora nosotros sabemos que por propiedades de la derivada esto es una constante. Y que si es una constante, yo la saco en el momento de derivar. O la puedo entrar y decir cómo estaba. Es decir, mi constante la entré acá dentro de la derivada, ¿no? Si yo tengo la derivada de una constante por una función, en este caso la función sería b, ¿no? La derivada de una constante por una función, pues es la constante por la derivada de la función, que es lo que tengo aquí arriba. Bueno, y este de t lo podemos pasar al otro lado, y así es como encontramos formulada la segunda ley. Sumatoria de fuerzas por el diferencial de tiempo es igual al diferencial de la masa por la velocidad. Que sabemos que sumatoria de fuerzas por dt es igual el diferencial de, fíjense que ahí está el producto masa por velocidad, ese es el momentum, ¿no? A la variación del momentum. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? Pues esta es para un nivel básico, esta es para un nivel universitario. Pero la principal diferencia radica en el uso.
Esta la utilizo para problemas donde la masa y la velocidad es constante, son constantes. Bueno, la velocidad es variable, pero varía uniformemente, ¿cierto? Aquí las fuerzas son constantes, acá, y la masa. Incluso la masa aquí debe ser constante para utilizar esta expresión. Ya a nivel universitario, la masa puede variar. Si la masa varía, quiere decir que tengo que acá utilizar la derivada y considerar la masa como una variable. Y entonces por eso es que tenemos esta expresión, la variación del momentum. Y el momentum puede variar la masa, la velocidad o ambas pueden ser variables. Y en ese caso, por ejemplo, si yo necesito utilizarlas para mirar el impulso de un cohete a medida que asciende va quemando combustible y la masa va bajando, entonces va variando la masa. En ese caso, si la masa varía y la velocidad varía, ambas o una sola, pues yo tengo que tener las funciones de variación y tengo que trabajar con derivadas a nivel universitario, y este es a nivel básico. Como estamos empezando el tema, entonces vamos a hacer 3 problemitas de este tema. Como primer ejemplo, vamos con el ejercicio 9.3 que dice: un camión de 2.500 kilogramos que viaja a 40 kilómetros por hora golpea una pared de ladrillo y se detiene en 0,2 segundos. Aquí está el ejemplo, miren, el camión viaja a 40 kilómetros por hora, colisiona la pared y dura 0,2 segundos en detenerse, en quedar con velocidad 0. Miremos que ese tiempo de colisión es muy pequeño, ¿no? 0,2 segundos es una quinta parte del segundo. Entonces imagínense en un segundo la quinta parte, eso duró la colisión. Y eso duró, para que lo tengan en cuenta, cambiar la velocidad del camión de 40 kilómetros por hora a 0 kilómetros por hora. En una quinta parte de un segundo se logró ese cambio. Bueno, aquí que me dicen que cuál es el cambio en la cantidad de movimiento. Pues es un cambio grande porque la masa de un camión es grande y la velocidad, bueno, aunque 40 no era tan rápido, pero siempre el cambio fue grande, de 40 kilómetros a 0. La parte B me dicen cuál es el impulso. Tuvo que haber un impulso para frenarlo, ¿cierto? No solo hay impulso para empujar las cosas, sino también puede haber un impulso para frenar. ¿Y cuál es la fuerza media sobre la pared durante la colisión, durante el choque? Entonces este camión le hace una fuerza aquí a la pared, ¿cierto? Se deforma, la pared pues no sufre deformación, pero sí experimenta una fuerza que vamos a ver que es bastante grande que le hace el camión a ella. Entonces son las 3 preguntas del problema. Empecemos con la pregunta A. Me dicen cuál es el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces recordemos que el cambio en la cantidad de movimiento o en el momentum se obtiene multiplicando la masa por la variación de la velocidad, ¿cierto? En este caso el cambio en la cantidad de movimiento fue la masa del camión, pues ya nos habían dicho ahí, el dato del problema, 2.500 kilogramos. El cambio en la velocidad, ojo, el camión viaja con cierta velocidad inicial y queda con cierta velocidad final, ¿cierto? Recuerden que el cambio o este cambio en la velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial. Así se halla cuánto cambió la velocidad. Pues nosotros por lógica sabemos que pasó de 40 a 0, o sea que el cambio fue de 40 kilómetros. Este cambio, esta variación de la velocidad, pues uno lo restaría, ¿cierto? 0 menos 40. Obviamente estos son kilómetros por hora. 0 menos 40 pues nos da menos 40. Menos 40 kilómetros por hora. Esa fue la variación que tuvo la velocidad. Pero obviamente no nos sirve así. Nos toca en metros por segundo. Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento, 2.500 kilogramos por los 40 kilómetros por hora, que de una vez los paso a metros por segundo. Ojo, este factor 3,6, ténganlo en cuenta. Cuando ustedes tengan que pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, simplemente dividan en 3,6. Cuando yo divido 40 en 3,6, automáticamente el resultado me da metros por segundo. Esta división me da menos 11,112 metros por segundo. Y ahora sí, fíjense, kilogramo, metro, segundo son las unidades de la variación de la cantidad de movimiento. Por lo tanto, decimos que la variación de la cantidad de movimiento, entonces hacemos el producto de la masa por la velocidad, ya en unidades del sistema internacional. Bueno, y aquí está la variación en la cantidad de movimiento. Entonces la cantidad de movimiento cayó en un valor de 27.777.78 kilogramos metros sobre segundo. Entonces ya tenemos contestado el inciso A. ¿Cuál fue el cambio en la cantidad de movimiento? Listo, el inciso B. ¿Cuál es el valor del impulso?
con toda tranquilidad puedo decir que este es el impulso, porque ya sabemos, esta cantidad de movimiento es igual al impulso. Y si me preguntan por el impulso y tengo la cantidad de movimiento, pues yo digo, el impulso es ese valor de cantidad de movimiento. Y fíjense, se conserva con todo y el signo. Pulso, cantidad de movimiento, exactamente deben tener el mismo valor. Luego, ahí tenemos ya la respuesta B. La respuesta C, ¿cuál es la fuerza media sobre la pared durante el choque? Nosotros sabemos que en una colisión, ¿cierto? Aquí en esta colisión, este camión ejerce fuerza sobre la pared y en la pared hay una reacción. Bueno, hay una cosa, yo estoy tomando positivo, si ustedes se han dado cuenta, en la dirección de la velocidad, en la dirección que viene el movimiento. Entonces, pues la imagen que conseguí, el camión, dicen que va para la izquierda, entonces yo estoy tomando para la izquierda positivo. O sea que la fuerza que hace el camión va a ser positiva, la fuerza que hace la pared va a ser la contraria en la misma magnitud, misma dirección, ambas son horizontales, pero sentido opuesto, por eso el negativo acá, entre estas dos. Y vamos a calcularlas. Ahora, como me piden fuerza, pues la ecuación de impulso, fíjese, la ecuación de impulso me habla de la fuerza resultante por el intervalo de tiempo. Entonces, si yo digo que este impulso que tuve, que encontré acá, mírenlo, lo cambio esta I por su equivalente. Ahí está, ese impulso lo cambié por su equivalente, mire, impulso F, o bueno, la sumatoria de fuerzas por delta de T. En este caso, esa sumatoria de fuerzas es la fuerza media o promedio. ¿Por qué me dicen fuerza promedio? Cuando el camión empieza a chocar acá, hace cierta cantidad de fuerza, pero a medida que va colisionando más, la fuerza se me va aumentando. ¿Listo? Hasta llegar a cierto máximo y luego empieza a decrecer. Entonces, pues en 0,2 segundos darse cuenta cuánto fue la máxima, cuánta fue la mínima, pues aquí lo que tenemos es un valor promedio que es muy exacto. Y ese es el que estamos calculando, esta fuerza media que equivale a la sumatoria de las fuerzas. Bueno, entonces les decía, este es el impulso, F por delta de T. Y como ya tengo en cuenta cuánto es el impulso, fíjense, pero miren que aquí le coloqué signo positivo. ¿Por qué? Porque estoy con la fuerza que hace el camión sobre la pared. Por eso la coloqué positiva. Ahora, este delta de T que está multiplicando bajaría a dividir, ¿cierto? Y fíjense que al bajarlo a dividir tendría calculada la fuerza media. Entonces, la fuerza media será ese impulso que yo traía dividido entre ese delta de T. Entonces, aquí vamos a colocar la división. Incluso ya podemos reemplazar el delta de T. Recuerde que son 0.2 segundos lo que duró la colisión. Ahora, si miramos las unidades, estos segundos con estos segundos nos dan segundos cuadrados, ¿no? Y entonces en las unidades aquí me quedaría kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Recuerde que eso le forma newton. Entonces cuando yo hago la división allá, me da que la fuerza tiene un valor de 138.888.9, lo aproximé aquí en el primer decimal. Esto normalmente, estas fuerzas como son tan grandes, fíjense, se da como 138.000.9 kilonewton. Imagínense, estamos hablando de kilonewton de fuerza. Claro, ¿por qué es semejante fuerza tan grande? Le repito, por el cambio de velocidad. Pasar de 40 kilómetros por hora a 0 kilómetros por hora en solo un tiempo de 0,2 segundos, la aceleración es demasiado grande. Y si la aceleración es demasiado grande, pues la fuerza también lo es, porque recuerde que son directamente proporcionales. Y por eso, en una colisión, fíjese, en una colisión se genera tanta deformación, o la fuerza genera muchísima deformación sobre el elemento, mire. Y ese es el ideal, que se deforme el objeto y que no vayan a sufrir, o que las personas, los pasajeros, sufran el menor daño posible. Los espero en los otros videos del tema.